Aló, ¿me confirman por favor si se escucha? Sí se escucha, pero con el zumbido. Supongo que sí, ¿no? Con un poquito de zumbido. El zumbido, sí, por algún motivo está sonando eso. Utilizarle mil disculpas por eso. Veamos si se puede volver a conectar. Bueno, entonces, ¿cierto? ¿Alguien me confirma por favor? Sí se ve en la pantalla. Listo, muchísimas gracias. Bueno, iniciamos con la segunda clase de ecuaciones diferenciales, en este caso aplicando la transformada de Laplace. Ya una vez que hemos visto el fundamento teórico, podemos ya iniciar a aplicarlo a ecuaciones diferenciales. Entonces, como todos conocemos, una ecuación diferencial viene de la siguiente forma o involucra diferenciales, ¿no? Entonces, estoy hablando de una ecuación diferencial de segundo orden, estoy inventando, con coeficientes constantes, en la cual deberemos solucionar por medio de la transformada de Laplace. Entonces, aquí en esta ecuación diferencial, que nos sirve para modelar sistemas eléctricos, mecánicos y algunas otras aplicaciones más, nuestro objetivo es encontrar la transformada de Laplace de las diferenciales que la componen. Entonces, lo piramidal de todo esto es convertir la diferencial en el dominio tiempo a la transformada de Laplace que involucre el dominio S. Entonces, esa es la idea básica de la clase del día de hoy. Hemos visto cómo transformar diferentes funciones aplicando la transformada de Laplace, la definición, acordándonos que es una integral de tipo impropia, una integral, una transformada de Laplace unilateral, porque solo consideramos valores positivos, es decir, toda esta región.
nosotros ignoramos totalmente lo que antecede al cero. Entonces, esto en fundamento de que son sistemas físicos los que se va a considerar aquí. No estamos hablando de tiempos negativos. Eso en realidad no se da. ¿Sí? Entonces, esa es la justificación de por qué es una transformada unilateral de Laplace. Bueno, entonces dicho esto, vamos a ver cómo se transforma diferenciales a la transformada de Laplace, al dominio S. Entonces aquí tenemos un ejemplo sencillo. Ya sabemos que esto representa la nomenclatura que nos dice la transformada de Laplace de algo. Entonces este algo es una diferencial, nos dice la primera derivada de la función f con sale al dominio S. Entonces, f de t, ahora tenemos una transformada f de s menos la función f de t evaluada en el punto cero. Esto corresponde a la transformada de Laplace de una diferencial de la derivada de una función de primer orden. ¿Sí? Ahora vamos a ver en el otro caso, porque como nosotros sabemos, las diferenciales son de enésimo orden, ¿no? Entonces aquí hemos citado expresamente cuando n es igual a 1. Entonces puede tomar de más valores, ¿sí? Entonces aquí tenemos otro caso puntual, la transformada de Laplace. Aquí vemos que conservamos a la s, pero ahora el exponente de s es 2. Conservamos este producto, la transformada de Laplace de f de t, menos s, ya va bajando una unidad en la potencia, que es como que utilicemos 1, la función f evaluada en el punto cero, menos la función, esto se traduce acá, la derivada, la primera derivada de f evaluada en cero. ¿Sí? Entonces aquí nos dice, en un formato un poco más entendible, nos habla esto, la primera derivada de f evaluada en cero. Y así. Ahora, ¿cómo vamos a generalizar? Porque si bien hemos visto ya de la derivada de primer orden, la derivada de segundo orden, ahora, ¿cómo si es que me dan una derivada de enésimo orden? Puede ser de 100, ¿sí? Exagerando. Entonces, aquí tenemos una manera más abstracta de cómo sería la diferencial o la transformada de Laplace de una derivada de enésimo orden. Entonces, aquí tenemos la transformada de Laplace de la derivada de enésimo orden de la función f de t, obviamente con respecto al tiempo, ¿no? esa diferencial. Entonces nos da esta estructura. Esto se conserva, esto es importantísimo saber este primer eh, término, el producto de S elevado a la potencia que es igual al orden de la diferencial, multiplicada por la transformada de la transformada de la función f de t. Ahora estamos en el dominio S. Esto es importante la nomenclatura, incluso como se puede ver aquí, es la f mayúscula. Entonces esto denota que es la transformada de Laplace de la función f de t. Entonces seguimos, siempre va a ser la resta, siempre es una resta, y vamos degradándole el valor. Pero primero consideremos a las s. Iniciamos con s y vamos bajando la unidad, s a la n, vamos bajando una unidad, s a la menos 1, s a la menos 2, y s seguiríamos aquí andando. Por eso con estos puntos. Ahora vamos a considerar a la función como tal. F de S tenemos el primer término, es la transformada de Laplace, como se ha hecho aquí, y vamos acá. Aquí tenemos la función original en el dominio T sin diferenciar. Mientras seguimos avanzando, vamos diferenciándola. Tenemos la primera derivada de la función f de t evaluada en cero, y aquí al final
función. Entonces este valor va a ser n menos 1. Digamos, tenemos la segunda derivada de f de t. Aquí sería 1, porque sería 2 menos 1, 1. Tenemos la primera derivada de f evaluada en 0. Ahora, de una forma más abstracta, utilizando incluso sumatorias, términos de sumatorias, tenemos esto. Como se puede ver, esta parte no cambia en absoluto, nos antecede el menos acá. Aquí sí, ya hablamos de una sumatoria, ¿no? Sumatoria de términos que se van repitiendo y solo la i va a ir cambiando. Entonces, ¿qué quiere decir esta sumatoria? Nosotros iniciamos desde i igual a 1, desde aquí partimos, y aquí terminamos cuando i vale n. Entonces este n va a venir dado cuando sé qué valor tiene n según el orden de la derivada de la función, ¿no? Eso es lo que nos indica n. Entonces si me dice la segunda derivada de la función f de t, entonces vamos de 1 a 2. Y continuamos. Aquí tenemos a las s, entonces va s menos 1, vamos probando con 1, con 2, en este caso dije 2, entonces ahí acabaría. Y aquí se multiplica por la derivada que de este orden. Si dijimos 1 menos 1, 0, entonces aquí sería la primera derivada de... Entonces, no, perdón, aquí sería 1 y 1, 0, no tendría derivada. Eso de una forma bien abstracta, o sea, para tener como un formulario de lo que se debería hacer cuando se va a transformar una la derivada de una función. Entonces, transformadas integrales. Entonces, ¿por qué vamos a ver esto de transformadas integrales? Porque hay ecuaciones íntegro-diferenciales que le llaman. ¿Qué quiere decir una ecuación íntegro-diferencial? Que está compuesta tanto por derivadas como integrales. Entonces, me invento, ¿no? Digamos, aquí está, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltajes de Kirchhoff a un circuito que tiene resistencia, capacitor y un inductor. Esto veremos más adelante, es solo una iniciación. Entonces, si nosotros aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff, tendremos que considerar los voltajes que existen en cada uno de estos componentes eléctricos. Entonces, existen, no sé, alguien creo que tiene abierto el micrófono. Si me ayudan con ese micrófono, por favor. Entonces decía, está compuesto por una resistencia, capacitor y un inductor. Y la peculiaridad de estos circuitos es que se los llama de segundo orden. ¿Por qué de segundo orden? Porque su respuesta natural y forzada está dada o modelada por una ecuación diferencial de segundo orden. Pero si nosotros consideramos qué expresiones dan los voltajes en cada uno de estos componentes, nos encontraremos con unas integrales. Entonces, nuestra, digamos, obligación para poder comprender esto es saber cómo encontrar tanto las transformadas de Laplace de derivadas como de integrales. ¿Sí? Entonces, ya. Nosotros aquí tenemos un integral unilateral de 0 a t de 1. Entonces, esta vez nos dice que de t. Entonces nosotros queremos encontrar la transformada de Laplace de esta diferencial. ¿Sí? Nuestra transformada de Laplace, ya sabemos, o se nos anticipa, a nosotros no nos correspondería justificar cómo hacer la transformada, porque si nos ponemos rigurosos
tendríamos que aplicar la definición de la transformada de Laplace de una función, como decía, con la integral impropia de la función de f de t, que multiplica el de la raíz de t, la t. Entonces, si nosotros queremos integrar todo esto, encontrar la transformada de Laplace por definición de esta función, que es una integral, tendríamos que... El objetivo de este curso no es demostrar eso, ¿no? Sino ya de forma mecánica comprender o aplicarlo, mejor dicho. Entonces, para ello, utilizar este dominio que representa este símbolo, se me ve el nombre, que por lo general nosotros estamos acostumbrados a ver un f de t, ¿no? Por eso voy a puesto aquí un alfa. No importa, no importa en el dominio que esté, simplemente un símbolo. Entonces, lo importante de, de aquí quiere decir esta igualdad, que nosotros trabajamos la transformada de Laplace de la función normal, porque aquí recordemos que tenemos una función, tenemos una función que la vamos a integrar, ¿sí? Entonces, lo que a breve rasgos, de forma, digamos, bastante eh, chabacano el ejemplo, nosotros lo que debemos hacer es encontrar la transformada normal de esa función, la que debemos integrar y multiplicarla por 1 sobre esto. Y nada más, ignoremos esto. Solo consideramos a la función la transformada. Eso sería la transformada una, de una integral. La transformada de la clase integral. Entonces ya en teoría hemos visto tanto de derivadas como de integrales, como vamos a encontrar ahí. Nos dan en este dominio, como digo, se me ve el nombre de este símbolo, no importa, nosotros consideramos a la transformación, hacemos, ¿no? Como dije inicialmente. ¿Ya? Aplicamos la primera propiedad de la transformada de Laplace, que es la linealidad. Aquí, como ustedes ven, ya se va haciendo un recorderis de la clase anterior, hablamos de la linealidad, simplemente es como decir regar la transformada a cada uno de los términos de la función, más la transformada de la clase de la función seno con este argumento. ¿Ya? Entonces, hemos ya declarado que vamos a hacer la transformada de la clase. Aquí va a entrar en juego lo que son las tablas, ¿no? Las tablas que ya nos evita utilizar la definición formal de la transformada para encontrar la transformada de la función. Entonces vamos a tener primero esto. La transformada de esta función nos da de esta forma. En la tabla, como siempre hablamos del dominio tiempo, nos dará así. Dominio tiempo y su transformada está dada por factorial S. Entonces aquí la primera complicación o confusión que surgiría es, me dice, pero aquí estamos hablando de un dominio T, aquí me dan otro tipo de dominio, este símbolo. Entonces no, simplemente es la notación, pero no cambia. Entonces nosotros, así, ¿no? El dominio S es el que no cambia. ¿Listo?
Entonces consideremos aquí, observamos esto, entonces la transformada de Laplace de este primer término quiere decir 3 factorial s 3 más 1. Listo, le voy a dejar así. Más, ahora vamos a la transformada de Laplace de este segundo término. Voy a borrar. Ahora vamos a ver de la función c. Entonces la transformada que me den el libro, estamos hablando, como les digo, en la función del tiempo, me dice seno de una constante a multiplicado por t es igual, o sea, la transformada de Laplace de esta función es igual a al cuadrado s al cuadrado más a al cuadrado. De aquí partimos. Entonces ahora vamos a aplicar a la función que se nos había dado. El seno de 2, que se me da el nombre, es igual a 2 al cuadrado s al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Y listo? Simplemente estoy transcribiendo. Ahora vamos a empezar esto. Factoriales, recordemos que es de esta forma. ¿Listo? Podríamos seguir trabajando. Vamos a deshacernos de ese marcador. 6 más una cuarta más 4 más 4. ¿Listo? Entonces ya hemos encontrado la transformada de Laplace de toda esa función, llamémosle GRT. Pero era una integral, entonces ¿a qué debemos limitarnos a hacer? A multiplicar por este factor. Entonces, la transformada de Laplace de todo esto, de toda la integral que me hablaba de simplemente estoy copiando, ¿no? Relación de 0 a t es igual a 1 sobre s que multiplica a todo esto, ¿no? Y listo. Entonces hemos encontrado la transformada de Laplace de esta integral, de estas integrales y de derivadas. Vamos a la siguiente. No sé si existe alguna duda, una pregunta. Regresando acá, por lo general en los ejercicios no se encuentra mucho esto de realizar la transformada de Laplace en una integral. En las aplicaciones que tiene el voltaje en un dispositivo, en un elemento eléctrico, está dado por una integral, pero hay información que nos hace saltarnos esa o reemplazar esa integral por una diferencial y únicamente nos limitaríamos a utilizar esto, que es lo más utilizado, la transformada de una derivada. Entonces, lo importante para nosotros es recordar esta forma general, que si bien podríamos olvidarnos cómo hacerlo como una serie, ¿no? Ya es de forma mecánica. Entonces, lo que yo, cuando estaba aprendiendo esto, decía, inicio con la S
con el valor de la integral, de la diferencial 2 y voy bajando. S1, S0 y ahí terminó mis S, ¿ya? Entonces, una vez que termine esto, ahora completo con los otros factores, porque siempre son productos. Inicio con la transformada de f de s y le voy degradando o le voy bajando, digamos, de jerarquía. Aunque no, no está bien dicho así, no es algo formal, sino es una forma de memorizarme. Entonces digo, ya, aquí está mi transformada, aquí está la función sin derivar evaluada en cero, ahora aquí continúo con la función derivada, con la primera derivada evaluada en cero. Entonces, estaba yo citando este ejemplo de que ya se me acabó las veces, entonces ahí terminé. Es algo bien mecánico, ¿sí? Para saltarnos esta definición o esta fórmula, digamos, que se nos olvida cómo hacer la sumatoria esta. ¿Ya? Entonces, ahora sí, vamos a ver la resolución de una ecuación diferencial aplicando la transformada de Laplace. Entonces, aquí nos habla de resolver la ecuación diferencial esta. Vemos que es de segundo orden. Con esto ya no es igualada a cero para t valores de tiempo mayores o iguales que cero. Entonces simplemente nos está diciendo que vamos a utilizar la transformada unilateral. Aunque no hace falta que se diga esto porque inicialmente se había dicho de que siempre vamos a trabajar eso. Pero bueno, por más datos, digamos. Nos dice que resolvamos esa integral considerando estas condiciones iniciales. Nos dice que x va a ser igual a 1 y la primera derivada de x con respecto a t va a ser igual a 0 cuando ambos sean evaluados en 0. Entonces llevamos de una forma más fácil la primera condición, es lo mismo que decir x evaluado en 0 es igual a 1 y la derivada de x con respecto a t evaluado en t0 es igual a 0. Entonces es una forma más compacta de escribirlo, ¿no? Más fácil de darse cuenta. Entonces iniciamos. Iniciemos con la transformada de Laplace de esta ecuación diferencial que solo está compuesta por derivadas. Entonces vamos primero declarando que vamos a hacer la derivada, la transformada de Laplace de la segunda derivada de x con respecto a t más 5 es una constante, puedo dejarla fuera de la transformada de Laplace de la primera derivada de x con respecto a t más 6 que multiplica la transformada de Laplace entonces como ven es algo muy mecánico, sacarle 2 es algo muy mecánico. Ya, entonces ahí queda declarado lo que voy a encontrar a transformadas de Laplace de cada uno de estos. Entonces vamos, aquí es un poquito largo, solamente vamos considerando esta primera transformada. Entonces vamos a aplicar lo que dije. Más allá de la forma que nos dio esa fórmula con sumatorias, vamos a recordar esto. Siempre iniciamos con la S, entonces S elevado a qué? Al orden de la derivada, S menos, voy dejando un espacio, ¿no? A la S degradada a 1, 1, menos S degradado 1, entonces sería 0 y todo número elevado a la potencia 0 es 1, entonces ya no escribo. Podría poner aquí el 1, pero es necio. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el segundo término porque son factores lo que hay aquí. Entonces aquí es la X mayúscula. ¿Sí? Esto siempre lo escribí así yo para no confundirme con la X normal, ¿no? Entonces esta es la X mayúscula, que es la transformada de Laplace de la función esa f de t, x de t, pero yo estoy transformándole. Y aquí no sé, entonces es
Aquí la función x de t evaluada en 0 y aquí la función x, la primera derivada de la función, porque vamos creciendo. 0, 1, oh no, este no se le considera. 0 y 1, ¿ya? Entonces aquí está la transformada de Laplace de mi primera, de mi primer t, más, vamos al segundo, 5, que multiplica a la transformada de Laplace de la primera derivada de x con respecto a t, así mismo de forma mecánica. El orden de esta derivada es 1, entonces s es igual a 1, menos, aquí s a la 0 es 1, entonces por eso ya no le considero nada más, solo de dos términos aquí. Entonces vamos con la otra parte, las x, la transformada de Laplace, menos la función normal evaluada en 0, y listo. Ya está esto, este otro. Ahora vamos a la siguiente, más 6, que multiplica la transformada de Laplace de x, sería x de s es igual a, terminamos con este, vamos a darlo a lo último, 2 que multiplica a la transformada de Laplace de Euler elevado a la menos t, se acude a las tablas, ¿no? Entonces en la tabla, el color, en la tabla nos dice de la siguiente forma: Euler elevado a la parte, está en el dominio tiempo, pasamos al dominio s, y frecuencia es igual a 1 sobre s menos k. Entonces, si nosotros llevamos a nuestro ejercicio en rojo, a la menos esto, ¿cómo quedaría? 1 sobre s menos y menos más 1, ¿sí? Entonces, esa es la transformada de Laplace de lo de acá. Entonces, aquí quedaría 1 s más 1. Listo. Hasta aquí, digamos, llegó el conocimiento de cómo que se aplica la transformada de Laplace, porque lo que viene a continuación es simplemente ya operaciones de álgebra. Ya conocimiento de Laplace se acabó aquí, ¿sí? No sé si existe alguna pregunta. Es bienvenido, es entretenido cuando participamos, porque aparte cuando no hay preguntas, en mi universidad solían decir esto, de que cuando no se pregunta es por dos situaciones, una de dos. La primera, que se entendió todo, decía mi profesor, que esa es la menos probable, y la segunda, de que no se entendió nada. Entonces yo me meto en ese grupo, cuando no entendía nada, mejor ni abría la boca. Entonces, quisiera pues invitarles a que haya alguna duda, cualquier cosa, se sientan con la confianza, con muchísimo gusto estoy presto a responder. ¿Sí? Entonces, ¿preguntas? Creo que no. Bueno, entonces ya hemos aplicado la transformada de Laplace a la ecuación diferencial, y ya tenemos esta ecuación diferencial en este dominio, el dominio S. Ahora, ¿de qué me sirven estos datos que nos dio previamente? Que x evaluada en 0 es igual a 1, que la derivada de x con respecto a t evaluada en t0 es igual a 0, se le aplica acá. Alguien en la primera clase que tuvimos, me preguntaba sobre las condiciones iniciales, que por lo general están acompañadas de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces sí, aquí se aplica esto, las condiciones iniciales. Digo iniciales, esto no sé si valga la pena, digamos, aclarar. Dice x, recordemos que x es una función que está evaluada en el tiempo, ¿no?
Entonces, cuando me dice x en cero, quiere decir cuando t vale cero, o sea, en el tiempo inicial cero. Entonces ha valido 1. Eso quiere decir que en el tiempo inicial, cuando yo empecé a hacer mi observación de lo que haya sido sistema mecánico, físico, cualquier cosa de esas, he tenido este dato inicial, cuando inicié. En el tiempo cero es igual a 1. Ahora también en circuitos eléctricos se ve esto, x elevado, o x evaluado en el tiempo cero y aquí en menos. Esto se habla no en el sentido de que hay tiempo negativo, no es así. Lo que se habla es, como ustedes saben, las décimas, milésimas, centésimas de segundo. Flujo de corriente, ¿no? Entonces nosotros diríamos, eh, la corriente, la corriente ha sido en minutos muy pequeños, no minutos, segundos antes de iniciar la medición, en pedazos muy pequeños de segundo, ha sido de cero, ¿sí? Entonces eso quiere decir, bueno, ponemos esto como una antesala en lo que vamos a ver cuando finalicemos este cursillo, ¿sí? Entonces nosotros ya cuando cerramos el interruptor, ahí sí empieza a contar el tiempo cero, ¿no? Empieza el y vamos observando los cambios que hay, ¿no? Eso como una breve explicación de por qué tiempo cero y cuánto tiene esta nomenclatura, ¿sí? Entonces hablábamos aquí de las condiciones iniciales. Aquí lo que vamos a hacer es reemplazar estas condiciones iniciales en la ecuación que acabamos de obtener. Entonces vamos primero con este. Dice x evaluada en cero es igual a 1. Entonces yo busco las de x evaluadas en cero. Aquí tengo mi primera, es igual a 1. Esta primera derivada de x ya más después de ver, sería igual a 1. Y ya, listo, hemos terminado con esto. Ahora vamos con la segunda condición, que me dice que la primera derivada de x con respecto a t evaluada en cero es igual a cero, que esto se traduce a ponerlo de esta forma, que está como está escrito aquí, ¿no? Porque uno diría, pero si esto no hay ni por ningún lado en la ecuación que acabamos de hacer, ¿qué voy a hacer? No, simplemente es una forma de escribir. Ya, entonces, igual, vamos viendo cero, demás, no, ni nada más. Entonces, hasta este punto, recapitulando, hemos ya encontrado la transformada de Laplace de una ecuación diferencial, está dado por esta ecuación, y hemos aplicado las condiciones iniciales. Y aquí sí viene netamente álgebra, ya no hay necesidad de tener conocimiento previo de cálculo, ni de alguna otra situación relacionada a eso. Álgebra de colegio. Entonces, vamos viendo. Nuestro objetivo es, como ustedes saben, una ecuación diferencial, lo que busca es encontrar una función, ¿no? Una función en este caso x de t que satisfaga esta igualdad. ¿Ya? Entonces habíamos hablado previamente de que la transformada de Laplace es un método para resolver esto, porque podemos nosotros resolver, si nos ponemos exigentes a ver si primero resolvemos con la transformada de Laplace y quiero comprobar, podría utilizar otro método para resolver ecuaciones diferenciales, por ejemplo, el de coeficientes indeterminados. Entonces debería salir el mismo resultado. Pero la diferencia del uno y del otro es la practicidad que este tiene, ¿no? Entonces, la transformada de Laplace por lo general se aplica para sistemas físicos que tienen condiciones iniciales como esta, porque la transformada de Laplace las involucra. No es que se debe hacer algo previamente para involucrarlas, sino de por sí, aplicando la transformada,
ya vienen incluidas estas condiciones iniciales. Entonces, desde ahí, de donde viene esa practicidad que nos brinda, ¿no? Entonces decía, nosotros estamos buscando, si resolviéramos, hagamos un paréntesis de un rato, que no estamos considerando la transformada de Laplace, nosotros estamos buscando una función x de t que satisfaga a esta igualdad, ¿cierto? ¿Qué será? Entonces, nosotros aplicando la transformada de Laplace, llevamos a esa x de t al dominio S, entonces le ponemos como una mayúscula y S, ¿sí? Pero si bien el ejercicio, o estamos intentando responder este ejercicio, resolucionar este ejercicio, no nos está pidiendo encontrar esta función en el dominio S. Entonces ahí es donde entra la transformada inversa, porque nosotros lo quisimos de llevar del dominio tiempo al dominio S. Perfecto, para poder solucionar. Hasta ahí todo bien. Pero no por el hecho de acabar o de solucionar por ese método lo vamos a dejar ahí, no. Tenemos que regresar al dominio original, al dominio T. Entonces esa es la idea. ¿Por qué me enfoco en sacar estos valores? Porque de aquí vamos a tratar de obtener la función, o vamos a sacar la función x de t aplicada a transformada inversa. ¿Sí? Entonces, como les decía, vamos a hacer netamente operaciones de álgebra, ¿no? Al principio, esto yo me di cuenta de que no es aconsejable ir pasos por el hecho de que uno como que se confía y dice, no, esto sí, ya sé de dónde viene. A a las cosas que tú tienes de cero más 5 multiplicar a x de ese, que eso quiere decir aquí más 6 aquí por experiencia donde más se da el error es en este tipo de operaciones que son un poquito borrosas. Por lo general se come uno una cosa y ahí es donde nos brinca el error, nos sale lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Estamos buscando la x de s. Voy a sacar un factor común de ciertos términos. Este nos lleva al x de s, entonces me daría, nos voy a marcar los que se este, este y este. Estos dos quedan por fuera. Entonces, factor común, sacamos x de s que multiplica a s al cuadrado, esto, menos si esto más 6, esto. Aquí está ya. Aquí tenemos menos de s y menos 1 igual a esto. ¿Ya? Entonces vamos a despejar. Mi idea es despejar esto, ¿no? Ya les digo, es muy probable que, o puede que se dé que me haya comido algo. Si es que alguien se da cuenta, me avisa por favor. Entonces, esto va a ser la división un poquito extensa. X al cuadrado más 1. Aquí, sería 2 es más S más 1. Entonces de aquí viene netamente álgebra, ¿no? S más 1
S cuadrado más S más S más. Sí, se hizo bastante largo. No debería pasar esto. Obviamente por aquí debe haber algún error. Ya el hecho de que salga. Disculpa, en la parte de arriba, en la forma distributiva al multiplicar, ¿no sería 5SXDS? A ver, vamos a separación en la parte de arriba. Gracias por participar. A ver, en la parte de arriba, me hablabas del 5, ¿no es cierto? En este tema. Sí, abajo. Ya, listo. Vamos a poner atención acá. Entonces, aquí que he hecho, la transformada de la clase de esto. Aquí está. Acá estoy confundido. No es acá. Corresponde a este lado. ¿Cierto? Aquí estoy. Sí, ahí. Gracias. Entonces, del 5 tenemos S, X menos X a la 0. Sí, hasta aquí está bien. Estamos enfocándonos en este término. Vamos abajo. Entonces, aquí está S cuadrado menos S, aquí es 1. Este es lo que me da problema. Pero bueno. Más C menos, sí, aquí está el error. Muchas gracias. Entonces, aquí me ha faltado multiplicar el 5. Entonces, como ven, en realidad este es el tipo de error que se da. Si es que me evaluaran dónde me equivoqué, no es como tal en la aplicación de la transformada de Laplace, sino en este tipo de multiplicaciones o operaciones, quiero decir. Muchísimas gracias a quien participó. Disculpa, y más adelante también no sería 5S de... ¿cómo? SXDS, o sea, A ver, vamos bien. Atendamos de este rato. Hablamos de, ahí, ya, 5S. menos. Sí, estamos. Creo que sí. Entonces, recapitulando, estamos revisando esto, estamos sacando factor común. Aquí es la duda. Aquí es la duda. Aquí nos dice evaluada en 1. Nos debería dar un 0 porque esto no está estudiado. Pero bueno, llevémosla hasta donde podamos, ¿ya? Más tarde les daré. Hola, ¿qué tal? Te faltó una S, A ver, como te dijo, en el rectángulo que pusiste, al lado del 5. a ver, en el rectángulo que puse ya, aquí está el El que rectángulo. marcaste, el que Ajá, está con línea roja más abajo. ya, ajá, aquí en este. Sí, Ya, a ver, ¿esto a quién pertenece? Veamos. A ver, ¿dónde identificas el error? en el corchete que está arriba de ese, Ya, a ver, sí, voy a aparece 5 multiplicado por S sí, y 5 esa multiplicado por S eso. no veo ahí abajo, en la distributiva que hiciste. A ver, 5 multiplicado por S, más por menos, menos, menos de aquí, y aquí es 1, entonces sería 5, atendiendo solo este corchete. ¿Sí estamos? Y la S desaparece, en este caso, al multiplicar 5 por S. Ok, ya, caché. Muchísimas gracias a ambos. Sí, en efecto, acá nos falta la S. Ahí sí, como que da cierto orden. Entonces, sí, gracias. Entonces el error no consideré esta S. Entonces el producto de esto era de 3 factores, 5S por la transformada de la función, más 5, menos 5. Sí, ahí está ya en orden. Muchísimas gracias nuevamente. Veamos qué hueco le da el ejercicio. Sí, aquí la S, en efecto falta. Ahí sí ya tiene más abajo. Sí. Menos la S de acá que estaba sola, que aún no me convence, pero bueno, veamos. S
menos 1, este 1 de dónde me salió, es el cuadrado menos ese, entonces cómo nos vamos sacando ese, entonces como de aquí es el cuadrado, listo, menos 5 ese, sí, más 6, está esto, el S de aquí, ya, este 1 parece que lo he inventado, ¿no? No le veo por dónde saqué el 1, asumiré que es un error mío, hecho es un error, no veo por dónde más debe salir ese 1. Entonces queda esta expresión así, borramos esto porque era consecuencia de la cambio. Ahí sí. Veamos cómo nos va aquí. Entonces voy a sacar, estoy despejando ese, me había quedado en eso. Vamos de una vez. Esto. Entonces aquí sería 2 S más 1 más S. Sí, aquí está. Dividido para S al cuadrado. S al cuadrado menos 5S más 6. ¿Listo? ¿Está ahí? ¿Todo bien? Por favor, me avisas. A ver. Ese -1 que lo borraste, creo que se había convertido en -5, ¿verdad? Al multiplicar. De ahí salía. Claro, sí, aquí. Era -1, pero como habíamos distribuido mal, entonces -5 en este caso ya no era -1, sino -5. Sí. Ya. Ya. Entonces, sí, muchísimas gracias. Ahí le vamos rellenando. Ese 1 le he ido arrastrando sin considerar que se multiplicó por 5. Entonces, nuestra idea es, gracias nuevamente, sería menos 5. Ahí sí. Ahí sí no está tan feo. Menos 5 igualado a esto. Ya. Vamos ahí. Gracias. Continuamos. Ya digo, ustedes en pilas, ayúdenme aquí, guiándome en qué, o haciéndome ver en qué me estoy comiendo alguna cosa para irlo corrigiendo. Entonces, ¿qué está haciendo el S? Y aquí me faltaría pues más 5. Igual sigue siendo bastante largo, pero bueno, vamos viendo. Listo, tenemos esto. Entonces, la idea, si estuviese ya bien esto, ojalá que sí, ya sería aplicar la transformada inversa aplicando las fracciones parciales, ¿no? Porque así como tal, como ustedes ven, no sé si alguien revisó la bibliografía que les había enviado el día de ayer, siempre la tabulación de datos que nos da en la transformada de Laplace no nos viene con este tipo de expresiones tan complejas, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros, por algún método de álgebra, lo llevemos a algo mejor, o donde sí existe información, y resolverlo, ¿no? Entonces, veamos aquí. Como digo, es puramente álgebra. Vamos viendo cómo podemos simplificar esto. Entonces, quedaría 2 más S al cuadrado más S, y bastante feo, S más 5S más 5. Entonces aquí S al cuadrado menos 5S
6. Vamos a ir simplificando. Este es un segundo ejercicio. Que nos espere un rato más. Como ustedes le van viendo, lo que más se demora uno es en este tipo de operación, ¿no? Y donde más probabilidad existe de que haya el error, como ustedes vieron, comerse alguna cosa. Entonces, a ver, vamos viendo solo el numerador, si se puede hacer algo. Estamos aquí hablando de las S, combinamos con 5. ¿Qué podemos decir aquí? S al cuadrado, bajemos un poco, S al cuadrado, a eso no va. Ya, vamos ahí. Vamos a resolver esto, a simplificar un poco. Tenemos S al cuadrado más, veamos solo las S. S sería aquí 6S, 7S. Sí, ¿no es cierto? 5, 6, 7. Más 2. S más 1. El mismo denominador. S al cuadrado menos 5S más 6. Le pongo el 1 por ubicarnos un poco más en esos de extremos con extremos, medios con medios, pero ya después se puede omitir, ¿no? Solo es para darse cuenta. Nos queda una fracción más simple. Ya, S al cuadrado más 7S más 2. Y aquí la multiplicación de S al cuadrado menos 5S más 6, que multiplica a S más 1 y nada más. Vamos a seguir tratando de simplificarle. Veamos si esto tiene raíces reales antes que nada. Porque si ya me sale, aquí voy a ver las raíces de esto, ¿no? Porque si me salen raíces reales, se puede seguir factorando, pero si me salen raíces números complejos, ahí representaría un problema, ya no se puede factorar y por tanto estaría mal la parte algebraica. Esperemos de que no. Esto lo voy a hacer en calculadora, se podría hacer manualmente con la fórmula general de la ecuación para resolver una ecuación de segundo grado, pero nos demoraríamos, ¿no? A ver, segundo grado, 1, 7, 2. En efecto, aquí tuvimos un problema ya. Nos está saliendo un número imaginario. Sus raíces nos hablan de 0,98, un ángulo de 180 grados. Entonces esto ya indica que algo está equivocado. No nos debería salir así. Porque la idea es que nosotros ya en la parte del numerador tengamos una expresión más sencilla, de manera que podamos aplicarle fracciones parciales y poder resolver. Pero bueno, en honor al tiempo, vamos a asumir esto. No sé realmente cuál sea la respuesta de esto, pero solo como fin didáctico ya les pasaría la resolución manualmente por sus correos de este ejercicio puntualmente para comparar los errores. Pero bueno, digamos, ¿no? Que aquí ha salido un 2, me estoy inventando uno. ¿Ya? Entonces, la idea de esto, y hemos llegado, digamos, a la parte final de penúltima, digamos, de álgebra, para poder resolver. Entonces, nosotros ya hemos llegado a esto, ya no podemos hacer nada más. Lo que nos correspondería hacer es aplicar la transformada inversa de Laplace. Pero como decía, así como tal,
puede. No hay información en la tabla que nos dé las expresiones tan complejas, ¿no? Entonces lo que nosotros debemos hacer es aquí factorar, en este caso, este factor que hay aquí, y a eso descomponer en fracciones parciales, ¿no? Entonces vemos esta expresión de acá. A simple vista ya se le podría ver, pero probemos en todo caso. Voy a encontrar las raíces. Aquí sí está fácil. Y esto también es un indicativo de que está bien hecha al menos el denominador, ¿no? El numerador, algo debe de haber acá arriba. Entonces, vamos a factorar menos, esto es la S, no se confundan con S, menos S, menos aquí. Entonces, estamos hablando de raíces de 3 y 2. ¿Sí? En lo que saben decir, dos números que sumados me den 5 y multiplicados me den 6, menos 3 y menos 2, menos 5, y menos 3 y por menos 2, menos 6, más 6, perdón, y ese más, ya. Esto era la idea de llegar. Pero como digo, el denominador, algo me equivoqué, no se llegó, este 2 no es que corresponde al ejercicio. Entonces aquí vamos a aplicar fracciones parciales. Cada uno de estos factores viene acompañado de acá. Como ustedes siguen viendo, tampoco es lo que estamos haciendo correspondiente a la transformada de Laplace como tal, sino aplicación de conocimiento previo de álgebra. Y es ahí donde más uno se cae. Por lo engorroso que puede ser, lo largo que puede ser, ir multiplicando los polinomios y demás. ¿Ya? Entonces, aquí una herramienta bastante útil para resolver las fracciones parciales se lo puede hacer en internet, en el sentido de que hay herramientas de que ya nos descomponen fracciones parciales de expresión, si es que no queremos hacer manualmente. Ahora, mi pregunta es, no sé si ustedes quieran realizarlo manualmente o quieran que le haga en la calculadora, como ustedes quieran. Yo sería de la idea que hagamos manualmente esto para recordar esto. ¿Sí? ¿No? ¿Alguna idea? Hagamos manual, ¿ya? Bueno, entonces aquí, ¿qué nos toca hacer? Esta largura de acá. S menos 3, S menos 2 y S más 1. ¿Ya? Vamos dividiendo. Entonces aquí quedaría, ¿qué quedaría? A que multiplica a S menos 2 y S más 1 más B que multiplica a S menos 3 y S más 1 más C que multiplica a S menos 3 y S menos 2. ¿Ya? Entonces aquí sí está largo. Viene multiplicando. Vamos a ver. A S menos 2A. Aquí también les va también muy probable de que algo se me escape. Porque como ustedes ven es larguísimo resolver esto a mano. Vamos aquí de CS menos
¿Ya? Solo me voy a enfocar en el numerador, que eso es lo que nos interesa. Vamos a excluir esos paréntesis, ya lo voy a poner aquí igual. Vamos a S menos 2AS menos 2A, listo, más BS menos 3BS menos CSS menos BS, las S, 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 tres S. La más práctica de resolver esto es ingresando esta expresión que tenemos aquí y que ya nos da directamente los valores de A, B y C. Entonces, eso es lo más práctico, de principio a fin. Es la práctica, ¿no? Mientras más práctica se tiene, menos posibilidad del error hay. Entonces, esto, como ven, es largo. Y encima para alguien que no ha estado repasando constantemente esto, sino ya directamente se vale de cualquier herramienta, se va a hacer muy probable de que exista algún error. Bueno, ahora vamos con los términos que no tienen S, sería 2A, 3B y un 2. ¿Qué quedaría aquí? 2A menos 3B más 2. Esto igualado al 2. Entonces aquí te debemos darnos cuenta. Ah, no, vamos a seguir simplificando. A ver, sería 3B menos 2B menos C menos 3. Esto es DS más 2A menos 3B. Aquí es lo mismo. Solo aquí tendríamos para igualar. Entonces aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? El sistema de ecuaciones, ¿no? Menos 3 es igual a 0. Ya pongamos de una vez este 3, le voy a pasar acá, sería más 3, ¿no? Para no volver a escribir. Ya, el primer sistema de ecuaciones. Y acá este sí tiene opción de igualarse. 2A menos 3B más 2 igualado a 2, porque este término es un número y este también es un número. No está acompañada en este caso como aquí enviamos un número
multiplicado por S, y aquí no existe eso. Las dos fuerzas que se le igualó a cero, y bueno, se le cambia por 3. Entonces, veamos aquí qué problema existiría. De principio, ya se podría, a ver, vamos a explicar acá, para hacerle más de... Regresamos un poco a lo que son ecuaciones, a sistemas de ecuaciones. Pongamos el cero sobre el pie, y aquí sería 0. Más acá, sí, 0. Entonces aquí el problema que ya se ve, y también que es indicativo de que algo nos hemos equivocado acá, es la aparición de esta C, que debía haberse eliminado en el camino. Porque aquí tenemos un sistema de 3 ecuaciones, de 3 incógnitas, pero tenemos apenas 2 ecuaciones. Entonces es inconsistente, ¿no? Entonces sí, esto es un indicativo de que estaría mal. Tendríamos que revisar nuevamente a que esta C hemos arrastrado. Hasta aquí sí está todo correcto, ¿sí? Pero donde más se da el error es al desarrollar todo esto de acá, ¿sí? Entonces, sí, por acá debe estar el error. Asimismo, en honor al tiempo, debemos de valores. Porque bueno, la idea no es tanto lo de acá. Pongamos un número cualquiera, entero. Pongamos una fracción y pongamos otra fracción. Ya. Bueno, entonces, como les decía, la idea no es tanto esto de aprender cómo hacer las fracciones parciales, sino cómo aplicar la transformada de Laplace acá. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, una vez encontrado el valor de estas constantes, llevarlas acá. Podemos, solo esto necesito. Acordémonos, la A vale 2, le dimos ese valor, que no es, tenemos que revisar. Entonces aquí nos dice, vamos a alcanzar a subir. 2S menos 3. Entonces aquí la idea es que nos queda así, menos 3. Ahora vamos a aplicar la transformada inversa. Entonces para ello debemos recurrir nuevamente a nuestra tabla, ver qué expresión en función del tiempo nos da esta forma, pero en frecuencia. Entonces, así como tal, aquí vamos a aplicar, esto es bien interesante, se aplica como una especie como de artificio, porque así como le vemos, por más que nosotros busquemos en la tabla, tampoco hay de esta forma. En todo caso, el numerador y el denominador tienen cierto orden, o relación, quiero decir. Aquí no hay ninguna relación. No hubiese habido problema si es que hubiese cogido un 3, porque aquí sí hay un orden, o sea, relación, ¿sí? Pero en el número que yo elegí, puse un 2, que de alguna manera como que complica el desarrollo de esto. Pero bueno, no es un problema. Este tipo de cosas, digamos, se da en el sentido de que toca hacer el ejercicio que vamos a hacer. Más bien sirvió haber elegido ese 2 para utilizar el ejemplo este que vamos a hacer. A ver. Entonces, como decía, nos quedó 2 más 3. Entonces, nuestra idea es quitarle a ese 2. Ese 2 es el que nos estorba. ¿Cómo quitamos esto? Haciendo lo siguiente. Yo necesito dividir a ese 2 para eliminarlo, para que sea a 1. Entonces yo pongo un medio. ¿Sí? Pero el hecho de que yo haga eso me va a alterar a la expresión. Bueno, vamos a ver. ¿Ya? Entonces, si yo dejo así como está
nos va a traer una complicación, porque si yo simplifico este con este, me queda lo de aquí, ¿no? Que es totalmente opuesto a lo de acá. Entonces esa no es la idea. Nosotros, de alguna manera, lo que debemos hacer es esto. Ojo, que nosotros estamos teniendo en cuenta de que si hacemos esta operación, alteramos de alguna manera al 2. Entonces, si aquí multipliqué, aquí dividí, estamos dividiendo, debo multiplicar para compensar eso, ¿no? Entonces pondríamos por otro 2. Se podría hacer, aquí me estoy inventando, se podría hacer aquí un 4, la multiplicación es un 4, o sea, todo para equilibrar, como decía. Entonces aquí tendríamos un 4 sobre 2, ya no le tomamos en cuenta el 2 de acá, y como digo, me estoy inventando, es un valor que elegí yo, pero no coincide con lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces es más la manera de mostrar cómo se haría. S más 3. Entonces, esto es lo que no queremos llegar. Tenemos una constante que a la final se la saca y tenemos la expresión en sí donde aplicamos la transformada de Laplace, inversa de Laplace. Entonces aquí ponemos la constante. Mejor pongámosle así para ya no trabajar con números, sino con números. Esta constante, y aquí sí ya tenemos un valor que sí se ajusta a la transformada de Laplace. Entonces ese valor nos da en la tabla de la siguiente forma. Nos dice que Euler a la KT tiene una transformada de esta forma. 1 sobre S menos K. ¿Ya? Entonces, si nosotros observamos, de alguna manera sí se acerca a lo que tenemos acá en la tabla. Entonces podríamos decir que esto sí, hasta una forma de darse cuenta de si está resuelto una ecuación diferencial, es que por lo general la respuesta nos da en términos de Euler elevado a algo. Entonces, por aquí estaría bien en ese sentido. Entonces, K aquí, esto es 3, aquí sería menos 3t. Menos 3t por una constante. Entonces, sí, esta es la idea, que es repetitivo, resolviendo obviamente bien las fracciones parciales. No, para aprender, como digo, está bien hacerlo de forma mecánica, manual quiero decir, pero ya si tenemos estos recursos de utilizar calculadora digital, que mejor, porque al final no es esto lo que se evalúa. Entonces se iría repitiendo el mismo proceso para cada uno de estos términos, ¿sí? Entonces tendríamos, me estoy inventando, una respuesta al sistema, a la ecuación diferencial x de t, estamos regresando al dominio tiempo de la forma una constante por Euler a la menos 3t, la que habíamos tenido, más otra constante por Euler al, vamos aquí ya no, un número como tal, más otra constante Euler a la t, y así. Entonces, esta era nuestra idea de llegar a una ecuación, a la resolución de una ecuación diferencial en el dominio tiempo, se da de esta forma. Ahora el problema, y como ustedes vieron, es en el desarrollo extenso de acá, de estas multiplicaciones, de esta parte de aquí, igual en las acciones parciales. Pero estos obstáculos se salvan con la utilización de programas disponibles para resolver, encontrar las fracciones parciales. Algunos, el libro o la bibliografía que yo estoy utilizando, utiliza inclusive MATLAB para encontrar todo este tipo de cosas más rápido. Pero si es que no se dispone de MATLAB, aquí nos da incluso los códigos. Aquí está. La programación en MATLAB, que eso también a veces el código, el año en que se imprimió, se editó este libro, ya cambia y por tanto los comandos igual. Algunos han cambiado que a veces no corre, porque lo ideal sería copiar y pegar, e ingresar al MATLAB y hacerlo correr, pero a veces no corre. Entonces esto, como ustedes ven, ya no es una forma
estrictamente necesaria de resolver las fracciones parciales y las multiplicaciones de esas, que como ven es donde más problemas se dan. Ahora, si no tenemos MATLAB, podríamos ocupar estas calculadoras online, ¿no? Fracciones parciales, el famosísimo simular. Entonces, la fracción, este ejemplo voy a tomar, ¿no? Ingreso esta fracción, quiero que se descomponga en fracciones parciales y automáticamente nos da, ya resuelve el sistema de ecuaciones y esto es lo que buscamos. Y aquí aplica la transformada de Laplace de cada uno de estos valores, ¿sí? Dominio, obviamente aquí está en el dominio X, pero en el dominio S, más 1, y así. Y se aplica la transformada inversa. Eso sí. Nos hemos tomado casi las 2 horas. Difícilmente creo que podamos resolver los 3 ejercicios más que había propuesto. Por eso es que era un tema que llevaba solo 3 temas que se iba a ver el día de hoy, que son extensos, más consume al resolver esto. Pero bueno, para no quedarles debiendo, o que quede un mal sabor de boca de esta clase, les pasaría resuelto todos los ejercicios que en teoría se iba a resolver el día de hoy, con, detalladamente, ¿no? Aquí están los ejercicios, veamos cuáles han sido. Aquí ya nos habla de segundas derivadas, bueno, les doy un adelanto. Lo que va cambiando aquí es simplemente el orden de las derivadas. En el ejercicio que acabamos de resolver, entre comillas, ¿no? Hablábamos de derivada de segundo orden, una ecuación diferencial de segundo orden. Aquí ya nos habla de tercer orden, segundo orden, y aquí una facilita de primer orden. Simplemente lo que cambiará es en el momento de aplicar la transformada de Laplace, de esa función, de esa derivada, pongamos la de tercer orden, que es la que diríamos la más complicada. ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces, aquí va lo repetitivo, y esto es lo importante. Ya lo demás es un poco complementario, no, hasta el libro mismo no le considero, pero bueno. ¿Cómo se le hace? Entonces, de manera mecánica, 3 menos s al cuadrado, voy bajando, s a la 1, s a la 0 es 1, y ya ni le tomo. Ahora vamos con la f, la transformada de Laplace de f. Aquí le va a aparecer a la función sin derivar, evaluada en 0. Aquí le va a aparecer nuevamente la función, pero ya con su primera derivada, evaluada en 0, y la función con la segunda derivada, evaluada en 0. Y así seguimos con cada uno de los términos que están aquí. Entonces, como ven, se arman expresiones algebraicas. En este caso ha sido de 4, pero aquí iremos de 3, 2, que se tiene que multiplicar. Y es aquí donde se hace lo largo. En despejar incluso SFS. ¿Sí? Bueno, entonces me repito, yo les estaría pasando la resolución de estos ejercicios a los correos de quienes se hayan registrado. No sé si hay alguna persona que recibió el correo el día de ayer de la bibliografía que esté presente. Creo que no, todos hemos sido nuevos. Bueno, entonces en ese sentido, yo les agradezco mucho por haber asistido a la clase de hoy día. Espero la siguiente clase nos podamos acompañar nuevamente, y es un gusto para mí compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por la clase. Saludos. Gracias, Ángel. Saludos igualmente.
Hola, muy buenas. Para los que siguen todavía aquí, por favor, no se retiren todavía, porque ahí vamos a pasar un enlace de asistencia, porque se va a otorgar un certificado al final, los que han estado en la mayoría de los cursos, por favor. Ahora lo acaban de publicar, si lo pueden copiar. Bueno, a las personas presentes, una vez más, se les agradece por su presencia. De alguna manera se hace interactivo. Ah, ya nos Estamos quedamos los nosotros. que estamos. Ya